Bienvenidos y bienvenidas a el curso Ciencia Abierta. Es un gusto para nosotros volver a estar con ustedes, para la Vicerrectoría de Investigación y el Sistema de Bibliotecas. Es un gusto darles la bienvenida a todas las personas participantes acá en este curso. Quisiéramos iniciar hoy esta sesión dándoles un anuncio muy importante y es que la próxima sesión tiene un cambio de fecha y de hora, para que ustedes puedan anotarlo. De igual forma vamos a estarlo compartiendo al final para que usted tome nota, pero sí nos gustaría iniciar con esta noticia. La próxima clase será el jueves 30 de marzo a las 11 a.m. con el tema datos abiertos, para que usted lo pueda anotar ahí. Ese cambio ya no va a ser martes, sino jueves, el jueves 30 de marzo a las 11 a.m. Y bueno, el día de hoy nos acompaña la magíster Saray Córdoba con el tema carpintería de autor. Doña Saray es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, es magíster en educación de adultos y bibliotecóloga de la Universidad de Costa Rica. También es docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y a nivel nacional para la formación de editores en calidad de revistas científicas, repositorios de acceso abierto y estructura de artículos científicos. Es conferencista invitada y ponente en eventos sobre revistas científicas, repositorios y comunicación científica. Sus temas de investigación son la calidad de las revistas científicas, el acceso abierto y la ciencia abierta. También forma parte del consejo editorial de 9 revistas científicas latinoamericanas. Es co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, conocimiento en el tema conocimiento iberoamericano de revistas científicas Latindex, y miembro del consejo asesor de Redalig. Es también ganadora del Premio Nacional de Bibliotecología de Efraín Rojas Rojas del año 2011 y tiene más de 80 publicaciones en los campos de su especialidad. Así que la persona que nos va a impartir el curso hoy es doña Saray Córdoba, y antes de pasarla a ella, quisiera recordarles a todos, por favor, que mantengan sus cámaras y sus micrófonos apagados, y también recordarles que al final de la sesión, más o menos en los últimos 30 minutos, vamos a tener un espacio para hacer consultas, y las pueden hacer a través del chat que tenemos acá en Zoom, o también levantando la mano y abriendo el micrófono cuando sea el momento. Y bueno, le damos la bienvenida a doña Saray. Muy buenos días. Muchas gracias, Rebeca. Para mí es un gusto estar aquí tocando este tema tan importante que une mis dos formaciones. Una formación formal en la universidad como bibliotecóloga o bibliotecaria, y otra, la formación en la vida que he recibido a través de mi trabajo en la comunicación científica. Esta segunda parte ha hecho que yo vea las bibliotecas desde otra perspectiva, quizás como usuaria más que como profesional, pero mi papel de profesional en bibliotecología no lo puedo colgar, no lo puedo evitar. Así es que este es un tema que me gusta mucho, me apasiona, y que voy a tratar de enseñar o mostrar algunas cosas nuevas que no he dicho en otros lados, sobre todo con los colegas editores que están aquí presentes, para compartir algunas experiencias que hemos desarrollado en este campo. Voy a intentar a compartir pantalla. Bueno, vamos a comenzar por entender qué es la carpintería de autor. Este no es un nombre que yo me inventé, sino que, como está en el logo ahí arriba, es un nombre que fue creado por un grupo de bibliotecarios en una universidad estadounidense, y que inició con la intención de que ese grupo de profesionales trabajaran para apoyar la investigación en las universidades. Entonces se conformó una comunidad abierta de científicos, académicos, bibliotecarios, con participación de muchas personas alrededor del mundo,
Y para ello tuvieron que comprender integralmente el trabajo de todas estas personas, buscar soluciones de capacitación, asesoría y acompañamiento para todos. Este es un tema que con este nombre yo no lo conocía hasta que mi hija, que estudió en Estados Unidos y que vive allá, me contó de la experiencia y empezamos a trabajarlo juntas, porque se trata en realidad de algo que nosotros hemos hecho a trabajo con los editores, y es cómo aprovechar las redes sociales, la tecnología en general para el proceso de investigación. Entonces, primero tenemos que ver cuál es esa relación con la ciencia abierta, por qué tiene que ver, tiene relación bastante estrecha, por cierto, y es bueno, dentro del gráfico que hemos mostrado, tanto en las dos charlas anteriores como esta, de la recomendación de la UNESCO, podemos ver que el conocimiento científico abierto se refleja no solo en las publicaciones, sino también en los datos abiertos, en los recursos educativos abiertos, los programas informáticos, los equipos informáticos, todo de código abierto. De manera que la carpintería de autor trata de que todos esos que podríamos llamar productos del conocimiento científico abierto sean conocidos ampliamente. ¿Y por qué? Porque la ciencia abierta promueve la devolución de resultados de la investigación, que generalmente financiada con fondos públicos, como en el caso nuestro, de la Universidad de Costa Rica, lo cual se hace efectivo a partir de las herramientas que están a disposición, que también son abiertas. La reutilización del conocimiento de manera como se divulga, alimentará nuevas investigaciones y multiplicará sus resultados. Entonces, dentro del ámbito de la ciencia abierta, la reutilización es fundamental para entender que lo que se produzca, un simple artículo publicado en una revista, debe ser comunicado ampliamente, diseminado ampliamente, para que muchas otras personas puedan tener acceso a esos resultados. Y no solo al artículo, como dije antes, a todos los productos, ojalá que se pueda, a todos los productos, como los datos de investigación que vamos a ver la próxima semana, o los recursos educativos abiertos, que vamos a ver también más adelante, o en el caso de la ciencia ciudadana, como en nuestro caso en la Universidad de Costa Rica, resultados de los proyectos de acción social y de la relación con las comunidades, como se refleja también aquí. La Universidad de Costa Rica, a través de la Oficina de Divulgación, hace parte de este trabajo, pero no todo, porque también la Vicerrectoría de Investigación, a través de la página de la Vicerrectoría y a través del boletín que publica, que distribuye por correo electrónico, que antes se llamaba Girasol, ahora a mí me llega por correo simplemente con las noticias de lo que se está trabajando en varios campos, o por ejemplo los programas de televisión en Canal 15, las entrevistas que se hacen, o en Radio Universidad en el programa en la academia, que también se entrevistan investigadores que hablan sobre sus resultados. Sin embargo, todos esos resultados es mucho más efectivo si utilizamos identificadores únicos para que en el medio digital esos productos sean reconocidos y distribuidos masivamente. Entonces, es importante, fundamental, la identidad digital de la persona, autora, y también de aquellos productos, datos, insisto, en de los software
o las publicaciones de las conferencias, de los pósters, de las imágenes, etcétera, etcétera. O sea, cualquier producto, cualquier representación escrita o en imagen es importante en este caso. Bueno, ¿cuáles son los tópicos que cubre la carpintería de autor? Ahí les dejo el enlace por si quieren visitar la página. Hay en GitHub un repositorio, por cierto, muy importante. Está la información sobre estos tópicos que no los voy a leer, los dejo para que ustedes los repasen después, pero que vamos a ir analizando uno por uno. En este gráfico vemos cuál es el proceso de investigación. Es un ciclo permanente, porque lo que muestra el gráfico es que desde que empieza la preparación del proyecto de investigación y se pone en práctica una vez aprobado y con financiamiento, pues entonces empieza un ciclo que es continuo, no empieza y termina. O sea, una investigación no se inicia y se termina particularmente, sino que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque a partir de sus resultados se puede generar otra investigación, ya sea del mismo autor o de otra persona. Entonces, el ciclo lo que nos plantea es que una vez aprobado el proyecto, se hace una búsqueda para ampliar el conocimiento en el campo. Se lleva a la experimentación o al análisis, dependiendo del tipo de investigación que se trate, y se obtienen resultados que generalmente se van a visualizar escribiendo, codificando, citando, traduciendo, para generar una publicación. Esa publicación va a tener alcances, o sea, va a ser divulgada ampliamente y va a ser evaluada, de manera que va a tener un arbitraje por pares, no solo la publicación, sino también el informe de investigación, que generalmente en los centros e institutos de investigación se hace una evaluación. Y en la vicerrectoría también se revisa que, por ejemplo, el presupuesto se haya utilizado racionalmente, que se haya agotado, que se hayan cumplido los objetivos de investigación, etcétera, etcétera. De manera que a partir de esos resultados se inicia o se iniciaría otra investigación. Lo importante en este caso es, repito, que se dé este ciclo. Y ese ciclo se va a dar dependiendo de cómo lo maneje la persona investigadora. En estas dos partes del ciclo es donde se ubica la carpintería de autor, principalmente en los alcances, que es cuando tratamos de divulgar, de darle difusión a lo que se haya producido como publicación. Entonces podemos ver un poco más concreto, más lleno, eso sí. Espero que logren ver el mismo ciclo que les presenté aquí y cuáles son las posibles intervenciones de aquellos agentes, ustedes, que son los agentes de la ciencia abierta, que son los que estábamos imbuidos en esto. Entonces, nos correspondería en la biblioteca, por ejemplo, asesorar sobre recursos abiertos, que vamos a ir viendo poco a poco. Nos correspondería capacitar en el uso de gestores de referencias, sobre todo Zotero, que es un recurso abierto. En derechos de autor, como las licencias Creative Commons, pero también hay otros recursos también. Todos estos recursos son tecnologías abiertas que se encuentran disponibles. En la publicación, el uso de metadatos, que en este caso es muy importante, como bibliotecólogos y bibliotecólogas, nuestra aporte
En el caso del uso de metadatos, pues sabemos que a partir de ciertos metadatos bien hechos, por ejemplo, palabras clave, pues vamos a tener éxito o no éxito en la recuperación de esa información que contiene. El asesorar en la búsqueda de la revista para publicar, para eso tenemos Latindex, el catálogo de Latindex, y otros más. Asesorar en el uso de repositorios, capacitar sobre cómo dar visibilidad al producto a través de redes y de identificadores persistentes, y capacitar sobre métodos de evaluación de la ciencia, sobre todo almétricas o evaluación abierta, que vamos a ver dentro de 15 días, no, 15, 22 días, cómo se hace la evaluación con métricas responsables. Entonces, vean que nuestra participación en todo el ciclo de investigación es bastante, o puede ser, o debe ser bastante activa. Y esto nos lleva a pensar en que tenemos mucho por delante, tenemos mucho que hacer, y vamos a ver entonces cada parte por separado. Este es un gráfico que salió hace ya varios años. Ahí también está el enlace al Zenodo por si quieren revisar el artículo. Es un estudio que se hizo sobre recursos tecnológicos para el proceso de investigación. Este es el mismo ciclo que mostré antes, solo que aquí está en forma de círculos concéntricos, y en cada uno de esos círculos, qué es lo que debemos hacer dentro de la investigación y con qué podemos utilizar las tecnologías para apoyar ese proceso. Entonces, la apertura de flujos de trabajo fortalece, o se fortalece más bien con el intercambio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un identificador único bien puesto, bien asignado, como vamos a ver ahora, el DOI, por ejemplo, va a hacer que nuestro artículo sea más visible. Entonces, estos son algunos de los, en este caso, en forma de loguitos que vamos a ver ahora. Bueno, por partes, entonces. ¿Qué hace un investigador o una investigadora y cómo trabajar con él? Vamos a ver las primeros cinco funciones que, basados en un blog, en un artículo de un blog de John Tennant, que lamentablemente murió hace unos años, pero era un hombre sumamente productivo en el campo de la comunicación científica, y nos dejó estas 10 formas de aumentar la visibilidad de las producciones científicas. Entonces, aquí está el enlace por si quieren revisarlo. Está en inglés, lamentablemente, pero vamos a ver si nos ponemos a leerlo en español. En primer lugar, un investigador o una investigadora maneja algunas redes y algunas tecnologías, a veces de una forma muy rudimentaria, pero muchas personas que trabajan en el campo de la investigación están conscientes de lo importante que es divulgar los resultados. Entonces nosotros, desde la biblioteca, desde las revistas, podemos colaborar asesorando para que divulgue su producción, sea artículos, sean datos, insisto, hay una gama grande de posibilidades. Además, los investigadores e investigadoras también son revisores de artículos. Entonces, hay que también mostrar ciertos recursos que existen para ayudar en este campo. Y ayudar significa cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mejor. Puesto que un revisor
debe tener una amplia experiencia en la escritura científica, pero también debe conocer las reglas que se imponen en el mundo en este arte de la revisión de artículos. También publica. Bueno, entonces ahí es donde tenemos que utilizar ciertas fuentes para recomendar artículos o para que ayuden a mejorar la habilidad en la escritura. Debe conocer sus derechos como autor, todo el tejimaneje, que esto es bastante desconocido por muchas, sobre todo investigadores que están comenzando en este campo de la escritura, que existen embargos en las publicaciones, que no pueden firmar contratos leoninos que los obliguen a ya sea pagar grandes sumas por publicar o que los obliguen a no compartir esos resultados en ningún sitio, puesto que las revistas se dejan esos derechos de propiedad intelectual, o no caer en el riesgo de las revistas depredadoras. Entonces vamos a ver también algunos recursos. Y también deposita y comparte sus datos. Vamos a ver estas 5 primeras con algunos ejemplos. En primer lugar, este blog que tiene la revista Biología Tropical de nuestra universidad, que como ejemplo les muestro de lo que es un blog para autores. Sin embargo, para investigadores y autores. Sin embargo, hay muchos otros blogs. Este es solo un ejemplo. Y lo que quiero que veamos es que se trata de artículos muy cortos, resúmenes comprensibles para todas las personas de aspectos que tienen un origen científico, un origen en la investigación y que se transmiten o se plantean como formas para discutir sus implicaciones en estos blogs. Los blogs son formas de comunicación bastante informal, no requieren de mucha elaboración, no tienen un consejo editorial, generalmente no tienen un consejo científico que revise, haga la revisión por pares, autorice, no autorice. O sea, no funciona como una revista. Un blog es un medio de comunicación informal. Podríamos usar el perfil de Google académico. Esto es muy útil, muy útil, y es importante porque a partir del perfil de Google académico podemos tener un servicio de alerta que es sumamente importante. O sea, ya no solo las bibliotecas dan servicios de alerta, no solo las revistas también lo hacen, sino que Google académico no lo permite. Este es el caso donde yo tengo mi biblioteca a partir de mi perfil en Google académico. Google me envía estas alertas porque yo me suscribí aquí. Entonces, en este servicio, lo que hace Google es que me manda periódicamente, cada vez que aparece un artículo dentro de mi perfil, dentro de mi tema de interés, me envía alertas de qué se está publicando en la web en mi campo o en esos campos. También es importante que en este caso, a la hora de elaborar el perfil de Google, que en mi caso es este que está aquí, y voy a pedir disculpas de antemano porque muchos de estos ejemplos pongo mi propio trabajo para no usar el de otras personas, para no correr riesgos. Entonces, no quiero que interpreten esto, malinterpreten en el sentido de que me estoy haciendo publicidad, sino porque es una forma mucho más práctica y que fácil de mostrar estas posibilidades, estos resultados. Entonces, esto es parte de mi perfil en Google Académico. Y acá una de las cosas importantes es que deben incluirse los datos correctos. Por ejemplo,
mi afiliación institucional y la dirección de correo que ellos verifican. Porque en Google Académico yo tengo que tener un correo oficial. Yo, como jubilada, y gracias a una gestión que se hizo hace muchos años de otras personas jubiladas, mantengo mi dirección UCR así CR. Entonces, Google lo verifica. De verdad que yo esté ahí para que no utilice un correo falso. Entonces, aquí es importante presentar estos datos de forma correcta. Y lo otro es una conveniencia que recomiendan varios bibliómetras de incluir el ORCID a la par de mi nombre. De esta manera, ahora vamos a ver qué es el ORCID, pero siendo un identificador único es una forma de que yo pueda conectar mi nombre, que en este caso uso solo un apellido, véanlo aquí, con mi identificación sin ambigüedades, única. Este es un ejemplo de un perfil de Google Académico con de una persona X, quité la identidad por aquello de que pueda prestarse a problemas, con un índice H bastante razonable en el campo académico, de 10 o más, y con las citas recibidas en dos grupos. Uno es desde el 2018, que fue cuando se abrió este servicio, y otro es en los años más recientes. Vean que los dos índices H que utilizan, uno es el de 10 años y el otro es el general. Entonces, contabiliza la cantidad de citas y las que cuentan para este índice H10. Entonces, ¿qué hace Google cuando uno abre un perfil en este caso? Primero, cosechar todas las publicaciones que uno tenga en la web disponibles y empezar a contabilizar las citas. Segundo, pregunta al investigador o investigadora si esas publicaciones son de verdad propias. ¿Por qué? Porque a veces hay problemas con el nombre, como decía antes, ambigüedades, que si yo uso Saray Córdoba, puede ser que aparezca una publicación a nombre de Saray Córdoba González, como aparece normalmente, o aparece a nombre de Saray González, porque es el tercer elemento, que es el que generalmente toman la Google principalmente, porque usa el sistema anglosajón. Entonces, estas que tienen un asterisco son o porque están repetidas o porque hay una ambigüedad, una duda en el nombre, en el título también de la publicación. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo como autora? Entrar ahí, darle clic, me aparecerán entonces las dos referencias y yo tengo que escoger una de ellas. Generalmente en la página del perfil está en orden de mayor a menor las publicaciones según las citas recibidas. Y acá viene el año de publicación. Por supuesto que una publicación que tenga mayor edad va a tener mayor cantidad de citas, porque ese es el comportamiento que los bibliómetras han manejado desde siempre. Sin embargo, lo importante de esto es que al ser abierto este sistema, no es como el de Web of Science, por ejemplo, que solo toma en cuenta las revistas que están en sus bases de datos. En este caso, toma en cuenta, abarca todas las publicaciones que están en la web. Incluso, a veces
presenta como posibilidades presentaciones de PowerPoint, que el mismo autor tiene que decidir si las deja o no. Una presentación de PowerPoint no es una publicación, pero muchas veces contiene muchas citas porque es muy conocida, muy famosa y pues la gente las cita a pesar de que no debería, no es lo correcto. Entonces, este es un ejemplo de una página, de un perfil de autor. ¿Por qué autor? Porque tiene que tener publicaciones para estar aquí. Y que es importante saber cómo hacerlo y cómo a partir de acá nosotros como bibliotecarios, como editores o como investigadores, podemos tener una visión más clara de cuál es el comportamiento de nuestras producciones científicas en la web. Este ya lo presenté antes. Estas son las, además de lo que ya he hablado, de las PIDs o identificadores únicos, únicos o persistentes. Persistentes quiere decir que no cambian. No es lo mismo que una URL que sí cambia. Entonces, son varios tipos que existen y son muy importantes en la ciencia abierta. ¿Por qué? Porque es la forma en que la producción científica puede ser interoperable. Interoperable quiere decir que se puede atraer, puede ser cosechada por otros sistemas. Entonces, teniendo un identificador único o persistente bien claro y bien asignado, entonces esto va a hacer que los documentos, autores, su trayectoria académica, esté todo en interrelacionado, en una constante permanente dentro de el gran universo que es la web. También en el caso del ORCID desambigua el nombre. Si yo uso, como les decía antes, Saray Córdoba, y en otro caso usé Saray Córdoba González, bueno, ese código, que ahora vamos a ver cómo se obtiene, hace que en un solo lugar yo, y a través de un código, sepa cuál es el nombre o la identidad mía, ya sea como Saray Córdoba, como Saray Córdoba González, o cualquier otro nombre, un seudónimo, por ejemplo, que yo pueda utilizar. Entonces, el contenido de mi producción científica es más fácil, accesible en línea, de manera que no se corre el riesgo de confundir una persona con otra. Existen PIDs que se usan para varios recursos en la web. Uno de ellos, quizás el más conocido, es el DOI, que se usa para artículos o para datos, para set de datos, por ejemplo. Pero también existen, ojo, identificadores persistentes gratuitos, no como el DOI que hay que pagarlo, que se llama ARC originalmente, pero por ejemplo en Brasil crearon el DARC, que está aquí, que también es gratuito y que lo están usando en las revistas brasileñas. El ARC se usa, ha sido experimentado más en Argentina y en otros países porque requiere de adaptaciones bastante cuidadosas por parte de informáticos. Y luego está el de organizaciones, el ROR, que por ejemplo la Universidad de Costa Rica tiene el suyo, y el de autores, que es el ORCID. Entonces, además de estos identificadores, hay otra gama que tal vez sea menos importante y que podrían también utilizarse. Este es mi ORCID. Insisto, uso mi ejemplo porque para no usar el de otras personas, que podría ser material sensible. Bueno, yo aquí no tengo
una biografía muy amplia, solamente dos cositas, pero podría tener una biografía más abundante. Aquí están otros identificadores únicos que yo tengo en Scopus, en Research ID, que es el de Web of Science. Y acá continúa con una serie de datos que yo puedo agregar. En mi caso, por ejemplo, yo trato de mantenerlo actualizado, pero no siempre lo logro porque hay que estar constantemente incluyendo esos datos. Primero, datos de empleo, dónde he trabajado, qué hago ahora, actualmente. Eso quizás es lo más importante. En todo este caso, todos estos casos me permite ir incluyendo, por ejemplo, si yo tuviera un nuevo trabajo, puedo incluir acá el nuevo trabajo. Si yo quiero actualizar mis publicaciones también, si yo quiero actualizar el trabajo como voluntaria que tengo también, por ejemplo, el trabajo que yo realizo con revisión de artículos, eso se toma como trabajo voluntario en este campo. Y lo más importante quizás es que el ORCID está conectado al DOI, o sea, a los artículos que contienen también un identificador único y automáticamente agrega esas publicaciones, como lo hace también mi perfil de Google Sites, o el que les mostré antes de Google. Pero también el ORCID está relacionado automáticamente con el contenido de los artículos de Realic. Vamos a ver ahora un ejemplo. Lo más importante del ORCID, repito, es que desambigua mi nombre a través de este código que se usa. Este código es como un número de cédula que al ser un identificador persistente, yo lo puedo poner en un buscador en la web y me lleva directamente a mi página de ORCID. Pero además tiene otro uso muy importante, y es que a partir de esta información que yo tengo aquí, y por eso es importante tenerla actualizada, yo puedo construir, o no construir, me lo da automáticamente, un currículum, de manera que yo no tengo que estar metiendo datos, elaborando un currículum en Word, sino que me lo pasa a Word de acuerdo con los datos que yo he agregado. Entonces, vamos a ver cómo trabaja como identificador persistente. Esta es la página de ORCID, y acá destaca que son 3 pasos para adquirir un código. Primero, registrarse con los datos que ellos piden. Segundo, usar el ORCID como les mostré antes en mi perfil de Google Académico. Y luego compartir el ORCID. Por ejemplo, yo lo tengo compartido en mi firma de correo electrónico. Como igual que mi teléfono y mis datos para que me localicen. Entonces, es bastante útil para que estos 3 pasos se puedan llevar a cabo. Con Redalyc tiene una gran ventaja también, igual que con otros sistemas, pero voy a mostrar el de Redalyc, que es el que tengo más a mano y conozco mejor. A través del ORCID, Redalyc autentica, recolecta, conecta, muestra y sincroniza los datos que contiene. Vean qué montón de funciones. Una es que autentica. ¿Ese autor es realmente el autor que estamos pensando? ¿O es un tocayo que está en otro país? ¿O es una persona que se hace pasar por esa otra, que no es auténtica? Recolecta, porque como es un identificador persistente, los sistemas, la tecnología se comunica entre ellos y entonces hace que no solo conecte, sino cosecha
o jala, como diríamos comúnmente, los datos. Muestra, porque lo tenemos como en este caso, acá, mostrando esa identificación a través del código y sincroniza, los une, los enlaza, los reúne. De manera que en Redalyc, esta es la página de Redalyc, o un pedacito de la página, explica cómo se hace esa integración, y en la página de autor mía, yo puedo no solo tener el ORCID en Redalyc y que Redalyc lo coseche, sino también que en el ORCID, en esta que es mi página de ORCID, las publicaciones hace que las jale, las cosecha de Redalyc. Entonces, este es un ejemplo de la revista y Ciencias de la Información, donde yo he publicado. Cuando le pido a ORCID que agregue mis artículos, entonces automáticamente busca en Redalyc, en Scopus, en Crossref, en DataCite y otros muchos más, que son los que manejan identificadores únicos, y automáticamente los cosecha. Esta es dos ejemplos de la revista y Ciencias de la Información, y está la página en cómo aparece mi artículo con un DOI y con el ORCID. Este loguito, si yo le hago clic aquí, me envía a la página de ORCID, donde está mi identificación. Esta es la forma en que yo aparezco en Redalyc. También este es el logo de Redalyc, este es el logo de ORCID. Y este es otro artículo, perdón, el mismo artículo de la revista, cómo aparece en Redalyc, y aquí aparece el DOI. Y además lo cosecha, Redalyc lo cosecha a partir del ORCID que yo uso. Entonces vean qué montón de ventajas. Esa interconectividad hace que entonces yo como autora no tenga que estar pensando en cómo hacer esto a pie, como decimos comúnmente, a mano, sino que automáticamente estos sistemas los va cosechando. La segunda idea de la carpintería de autor es la revisión por pares y cómo ayudar en este campo. Yo les recomiendo esta escuela de revisores, que aquí está el enlace, que es de un conjunto de revistas españolas principalmente, pero también incluye revistas de América Latina, que funciona como un blog y que tiene numerosos artículos sobre cómo debe formarse un revisor. Y en este sentido, yo recomiendo revisar estas fuentes de información, estos recursos, porque cuando un revisor o un autor, primero hay que ser autor para después ser revisor, pregunte, bueno, ¿cómo puedo llegar? No solo las instrucciones que le da la revista de qué tiene que hacer o qué no debe hacer, sino también otras fuentes que puede utilizar para prepararse y llegar a ser un excelente revisor. Y esta es estos son dos artículos diferentes que muestro aquí como ejemplo en esta página, en la Escuela de Revisores. Pero también está en COPE, guías éticas para revisores pares, y logra desarrollar una serie de recomendaciones que también son importantes en este campo de la preparación de revisores. También está la página de ASAP Bio. ASAP Bio es una organización no comercial que tiene bastante sobre la revisión por pares abierta, que es algo que en Costa Rica estamos en pañales, en América Latina un poco menos de pañales, pero sí, porque hay ejemplos de revistas que la aplican,
pero que requiere una modificación muy importante de la mentalidad de las personas, tanto en el campo de los editores como de los revisores. Entonces, yo recomiendo también esta página. Aquí es donde están las preguntas frecuentes, pero la página de ASAPBio nos da una cantidad de información importante sobre las prácticas de la ciencia abierta y qué podemos hacer para desarrollarlas de una manera más efectiva, mucho mejor. Entonces, en este caso les estoy mostrando varias opciones acá, donde habla de la revisión por pares, pero también tiene mucha información que se puede consultar. Recomendar la publicación idónea para que el investigador o la investigadora sea o tenga claridad de cómo publicar en una revista de calidad. Bueno, siendo parte de Latindex, pues tengo que recomendar el uso del catálogo Latindex, puesto que es la única herramienta que existe actualmente para la región iberoamericana y el Caribe, que nos dice cuáles son las revistas de calidad de la región. Contiene 3.173, puede ser que el día de hoy tenga un poquito más, pero son revistas que han sido evaluadas de acuerdo con los criterios de calidad Latindex. Y para quienes hemos trabajado con Latindex, en este curso están algunos, está Jorge Polanco, por ejemplo, que es muy activo en este campo. Sabemos lo que ha costado formar este catálogo y la responsabilidad con la que trabajamos. Trabajan nuestros socios en Latindex, yo ya no, pero Jorge sí, para poder, bueno, y Daisy que está por ahí también, que la vi, para poder ir seleccionando aquellas revistas que cumplen al menos el 75% de los criterios Latindex y los criterios obligatorios. Entonces, el trabajo que sí realizamos, tanto en la revisión de los criterios del catálogo, como en para evitar que revistas espurias lleguen a ser parte de este catálogo, es bastante arduo, es constante, es una revisión permanente. De manera que yo sí puedo dar fe de que estas 3.000 y pico revistas que están en el catálogo son revistas de calidad, por lo menos calidad editorial, y que es una fuente importante para recomendar las revistas a los investigadores. Podríamos hacer una búsqueda, pero eso será para otro curso. Aquí está, eso sí, las formas de búsqueda avanzada por categorías o por características, de manera que si necesitamos una revista en un campo, en un tema determinado, podemos utilizar la búsqueda avanzada para definir también un país, un idioma determinado, una revista, un tipo de revista determinada que sea vigente, etcétera. Todas esas formas habría que revisar bien la página de Latindex, conocerla a fondo para poder entonces determinar cuáles revistas están en relación, se adecúan a las necesidades de la persona investigadora. Otro recurso importante en este campo de cómo publicar y cómo escribir también es AuthorAid. Es un sitio que contiene muchos recursos y que está en español, además de otros idiomas, en esta pestaña para aprender a escribir y también para buscar otras formas de posteriores a la post-escritura, a la post-publicación. También tiene algo que pocos sitios tienen, que es un grupo de mentorías
¿Qué es una mentoría? Personas que están disponibles ahí, que pueden ayudar a la persona autora a sacar dudas o a enseñarle a escribir. Por eso se llaman mentores. Y esa lista de personas son contactadas, porque ahí están sus datos, para que directamente puedan servir de mentores a un autor novato que necesita escribir de una manera más eficaz y eficiente. Entonces, estos son dos tipos de, dos pestañas que son muy útiles, pero hay otras en que se pueden utilizar. Esta de los recursos destacados es enorme. Vean que una de las colaboradoras más importantes en este caso es Bárbara Gastel, que es la coautora del famoso libro de Robert Day, que en las ediciones más actualizadas es su coautora. Bárbara Gastel es colaboradora de AuthorAid y de INASP, y ella tiene varias presentaciones acá para colaborar. Todas estas son presentaciones, colaborar con los autores en la elaboración de sus artículos. Esta es una forma también que la Universidad de Costa Rica implementó el año pasado. Este año no lo he visto, pero probablemente estén terminando el proceso con las personas que concursaron y que fueron seleccionadas en este caso, que se llamó Publicare 2022, y es una iniciativa importantísima para que la Universidad de Costa Rica pudiera darle un empujón, un último empujón a autoras, mujeres, que por su condición de triple, múltiple papel de académicas, más hogar, más trabajo, más etcétera, etcétera, no hayan podido terminar de elaborar sus publicaciones. Entonces, la Vicerrectoría de Docencia, a través de RIFED, preparó un concurso entre los cuales escogieron a 12 personas, mujeres, que tuvieron o han tenido durante el año apoyo en horas asistente, en una mentora, una persona que les guíe, y algunas de ellas tienen descargo en su jornada docente. Entonces, ha sido ese empujón muy importante. Yo lo he puesto como ejemplo en varias de mis charlas, porque ojalá lo puedan repetir este año, porque es una ayuda sumamente importante, sobre todo, insisto, para las mujeres que no han tenido tiempo ni siquiera de terminar de publicar artículos de su tesis de doctorado, por ejemplo, lo cual es lamentable, puesto que son investigaciones muy importantes. Y esto porque no es solo un problema de esas personas, sino que es un problema institucional, y en buena hora que esta iniciativa se haya dado. Entonces, ante esta iniciativa, yo quisiera revisar un poco qué podrían hacer las bibliotecas como agentes de la ciencia abierta para ofrecer ciertos servicios de asesoría, en este caso, de estas personas, que en este caso no fue tomado en cuenta el CIPDI, pero podría para las próximas sí tomarlo en cuenta, porque estas personas pueden tener asesoría perfectamente en cuanto, si volvemos al ciclo de la investigación, a todas estas partes de la carpintería de autor que podría hacer participar la biblioteca. Aquí abajo yo les recomiendo este articulito que publiqué en el 2017, hace ya bastante tiempo, sobre cómo en nuestra universidad podría aplicarse un sitio, un local físico
para las personas que están empezando a escribir, a publicar, que quieren publicar, pero que es difícil saber cómo hacerlo y además tener tiempo para hacerlo. Y entonces, con base en la experiencia o el ejemplo de una universidad en Estados Unidos, yo hice una adaptación a la Universidad de Costa Rica. El artículo no está en línea, lamentablemente, pero sí está en la edición impresa del semanario Universidad. Y luego también les incluyo este sitio de una universidad australiana que vamos a ver ahora más adelante, porque no es solo la universidad, sino las guías que utiliza la biblioteca de esa universidad para colaborar en este campo. Y son muy importantes. Las vamos a ver después. Entonces, la biblioteca podría tener, volviendo a la idea, una entidad, llámese como quieran, departamento, oficina, sección, cuartico que tengan para que esas personas, incluso puede ser en línea, un servicio en línea, puedan asesorar sobre derechos de autor de las revistas, sobre acceso abierto, dónde publicar, sobre información actualizada para trabajar en esos temas, recomendar repositorios, cómo depositar los preprint, cómo depositar el postprint, o sea, la publicación, y áreas de trabajo o de co-creación o coworking, como se llama en inglés, para elaboración de artículos en este campo, en diferentes disciplinas. Por ejemplo, pienso en los talleres que da Daisy para autores. Daisy está aquí con nosotros. Podría hacerlo con el apoyo de todo un equipo y recursos que en forma presencial, que es mucho más efectivo. Yo tengo las dos experiencias definitivamente. No cambio los talleres presenciales en este campo, para que todo ese equipo pueda colaborar buscando información, ofreciendo recursos, llevándolos de la mano para que la Universidad de Costa Rica pueda brillar en cuanto a sus publicaciones. Recordemos que por qué es tan importante este trabajo de carpintería de autor. Porque si no divulgamos los productos de investigación, el conocimiento difícilmente se vaya a reproducir solito. Hay que incluirlo y aprovechar esos recursos de la tecnología para que esos esfuerzos que se realizan en nuestra universidad pueda ser diseminados efectivamente y reutilizados para generar más conocimiento. Esta es otra forma, el cuarto punto de lo que habíamos hablado, y es conocer los derechos de autor. Una herramienta importantísima es a nivel mundial Sherpa Romeo, porque aquí hay buena cantidad de revistas y aclara cuáles son las políticas de derechos de autor que tienen esas revistas. O sea, cuáles derechos ceden las revistas a esas personas. Si aplica embargo o no aplica embargo. Y voy a poner un ejemplo de la revista Actualidades en Psicología, que es de todas estas revistas de la Universidad de Costa Rica aparecen ahí. Y si yo hago clic aquí, me aparece esta otra pantalla y me dice no solo los datos de la revista, cuál es el ISSN, el electrónico, el impreso, la dirección web, en la lista del DOAG, en dónde está, porque son datos complementarios, y aquí las políticas. Entonces, ¿a qué tiene derecho el autor en la versión publicada? ¿Cuál es la licencia Creative Commons que se usa? La licencia no comercial, no sin obras derivadas, y la versión aceptada,
y la versión enviada. Entonces, son 3 fases, 3 estadios diferentes en el proceso de publicación que tienen las revistas: el envío, la aceptación del manuscrito y la publicación. En estos 3 casos, aclara que usa la misma licencia Creative Commons y que no tiene restricciones a los autores. No hay embargo, no hay cobro por publicar, no hay tampoco, no impide la reutilización, pero sí que no se comercie con su contenido. Sí, lo impide. El asunto entonces es que esta es una herramienta muy útil, pero ojo, también tenemos otra en España y hay otra en Brasil. Esta es igual, contiene la misma información, pero es solo para revistas científicas españolas. Aquí está el enlace para esta información que se presenta y el contenido. Entonces, vean que está basado en buena parte se asocia a Sherpa Romeo, de manera que lo que aparece aquí es una representación de lo que Sherpa tiene. Así es que es otra alternativa, y repito, hay otra en Brasil que siempre se me olvida el nombre. Lo interesante de esto es que los nombres corresponden a figuras de la literatura en el campo. Romeo, por ejemplo, en el mundo anglosajón o sajón, Dulcinea, de la obra del Quijote, y en Brasil también, esa es la que siempre se me olvida, es una mujer de una obra famosa brasileña, que se me olvida el nombre. ¿Cuáles revistas entonces podemos recomendar y escoger? Bueno, esta es la página de DOAJ, también corresponde a una de nuestras revistas. No, perdón, a una revista que cobra por publicar, y que aquí están los datos de cuánto cobra y qué políticas aplica. En este caso y en esta revista, la información sobre cobrar es una revista argentina que se llama Scientia Agrícola, creo, y que da todos los datos, repite en parte lo que tiene Sherpa Romeo, por ejemplo, con respecto a las licencias. También usa CC BY SA, o sea, compartir igual. También los datos propios de la revista, cuánto dura en el proceso de revisión del artículo. En este caso son 22 semanas, esto es importante saberlo, que no retiene los derechos de autor, o sea, es de acceso abierto, pero abierto, ¿verdad? No diamante, es abierto, es acceso abierto dorado porque cobra por publicar. Y otro tipo de información, como el campo temático que cubre, que es la agricultura. Pero es información importante. En este caso, esto es importante saberlo, porque si la revista cobra APC, como normalmente le decimos, hay que advertir al autor que tiene que pagar, ya sea de su bolsillo o pedirle al ente que le financió la investigación, que le incluir ese costo. La Tindex también tiene, aunque contiene los mismos datos, porque han sido extraídos de DOAJ, pero enriquecidos con el aporte de los socios de la Tindex. En este caso, la misma revista Agriscientia, no Scientia Agrícola. Agriscientia es contiene los mismos datos, el enlace, y acá dice que esta revista sí
aplica cargos por publicar. Entonces, a la hora de seleccionarla, pues es un elemento que tenemos que tomar en cuenta para orientar al autor o investigador. No caer en la trampa de revistas depredadoras. Lamentablemente, este es un problema que va en aumento. Llámense depredadoras, espurias, fraudulentas. Son revistas que no, en las que no se debe recomendar una publicación. ¿Por qué? Porque son fraudulentas, precisamente. Es muy común que un investigador o una investigadora caiga en la trampa porque cobran barato generalmente, algunas no tanto, pero ofrece mucha rapidez y facilidad en la publicación. Y eso es una trampa porque muchas personas dicen, ay no, si me va a publicar esto en 15 días, pues mejor lo hago. Latindex tiene una guía para identificar ese tipo de revistas. Bueno, primero tiene este ideograma con 10 aspectos que deben revisarse. Lo tiene en su página en la pestaña de noticias, pero también esta guía que es mucho más amplia y que va dirigida principalmente a editores. Tiene más de 50 criterios que deben revisarse para determinar si la revista es fraudulenta o no. Y esta guía está en este enlace, lo pueden descargar de ahí. También está depositada en Zenodo, de manera que tiene un DOI que no está aquí, no lo traje, pero se puede compartir libremente y sobre todo estudiar y analizar y distribuir entre las personas investigadoras para que no caigan en la trampa, no pierdan su dinero. Los repositorios, es el quinto punto que vimos antes, son muy conocidos quizás en este momento. El más conocido es Kerouac, por supuesto, que es el repositorio institucional, pero también hay muchos en el mundo. Entonces, ¿qué ventajas tiene un autor, un investigador o investigadora para depositar en el repositorio? Bueno, no solo porque institucionalmente la Universidad de Costa Rica utiliza Kerouac para saber llevar una cuantificación de las publicaciones, o está ligado también al SIGPRO, de manera que las personas investigadoras que están en el SIGPRO pueden cosechar sus publicaciones y mantenerlas en un solo sitio. Pueden obtener estadísticas de uso sobre la obra, de manera que es una gran ventaja. Kerouac, por ejemplo, o Kimo, que es el repositorio nacional, utilizan las estadísticas de la referencia, de manera que es una gran ventaja para un investigador saber, bueno, qué respuesta ha tenido con su publicación. Van a lograr probablemente más lectores, más impacto. Van a lograr preservación digital a largo plazo, puesto que los repositorios tienen esa posibilidad. Van a obtener un identificador único, un identificador persistente, que en el caso del Kerouac es un handle, que está aquí. Y van a obtener metadatos estandarizados para recuperar la publicación en la web, no solo de parte del mismo investigador, sino de otras personas. Y esa es la gran ventaja que tienen los repositorios de acceso abierto, porque son visibles en la web, son muy visibles en Google Académico, por ejemplo, y también porque son interoperables. Entonces aparecen en muchos otros sitios, como por ejemplo Kerouac, que está ligado a Kimo, Kimo a la referencia, y la referencia al repositorio europeo, de manera que bueno, y todo eso va a Base, que vamos a ver ahora. Esta es
la interoperabilidad que se refleja en estos repositorios, Kerouac, QIMUC, la referencia y la referencia OpenAIRE. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que, bueno, hay una mayor visibilidad, porque quizás pensemos, bueno, Kerouac es visible en la Universidad de Costa Rica, quizás en Centroamérica, pero más allá no, pero todo lo que se, bueno, casi todo lo que se deposita en Kerouac va a dar a estos otros repositorios. Entonces sí hay visibilidad. Y además mantienen todos esos requisitos tecnológicos para que sean interoperables y sean intercambiables. Son otros repositorios que podemos recomendar. Esta es la página de una biblioteca, ya se me olvidó por dónde, pero por ahí la dejé, española, en donde recomiendan estos repositorios para depositar datos principalmente, para depositar preprints, software, y cómo encontrar un repositorio también es bastante útil porque es muy efectivo. Esta es otra página que les recomiendo, que es de otra biblioteca española, que siempre es la de Cartagena, y que explica qué son los repositorios, qué son los datos de investigación, los repositorios de datos, y cómo se pueden encontrar sitios donde depositarlos. Y un poquito sobre los principios FAIR, porque probablemente ustedes estén pensando, esto lo vamos a ver en la próxima semana, cómo los datos pueden ser llevados y traídos y pueden ser falsos, pueden ser irregulares. Entonces hay un acuerdo en Europa que surgió, ahí está el enlace abajo, para crear un método o principios para declarar cuáles datos se pueden depositar y cuáles son reutilizables. Entonces, FAIR significa encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. De manera que los datos deben cumplir esos requisitos y el mismo repositorio se encarga de confirmar que cumpla esos requisitos para que sean efectivos. Hay otro principio que se aplica, es que los datos y en general lo que se deposita en un repositorio deben ser tan abiertos como sea posible y tan cerrados como sea necesario. Lo cual quiere decir que no todo es depositable, no todo es visible, aunque se puedan depositar solo los metadatos, pero esto lo veremos más a profundidad la próxima semana. Y luego, ¿cómo vamos a depositar? Este es de ASAP Bio también, y un tema que veíamos la semana pasada es cómo depositar o cómo garantizar que en un repositorio existan documentos de calidad. Y esto, pues, la revisión por pares es la que lo da. Definitivamente es el mundo no ha encontrado en más de 300 años ningún otro método para lograrlo. Y es el proceso que se lleva a cabo el científico, el investigador que elabora su investigación, elabora su manuscrito, lo manda a la revista, el editor lo revisa, puede haber un rechazo, para lo cual se devuelve, pero pasa a la revisión por pares y de ahí la publicación. Y también cómo puede ser un preprint. El preprint también, el investigador elabora el manuscrito, lo manda a un servidor de preprints, a un repositorio, y se convierte en un preprint
que está disponible para muchas personas. Pero también de esos preprints, la revista puede obtener artículos para su propia revista. Es el caso de Cielo Preprint o de todos los repositorios que hay de preprint en que la revista pueda hacer también una revisión por pares abierta, mucho más fácil. Entonces, igual esta página la recomiendo. Para continuar hasta los 10, que ya se me fue el tiempo, puntos que tenía entre manos sobre que incluye la carpintería de autor. Vamos a ver los repositorios especializados, no solo los institucionales o generales, las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, LinkedIn, Google+, etcétera, los gestores de referencia como Zotero y Google Scholar, que ya vimos de alguna manera. Estos son ejemplos de repositorios especializados y lo que les decía antes, todos estos o la gran mayoría son cosechados por Base. Base es el repositorio que creó, no es un repositorio, es un cosechador que creó la Universidad de Bielefeld en Alemania y que lo que hace es recoger toda la producción que se encuentra en repositorios en general. Entonces, tanto si buscamos aquí como en el especializado, por ejemplo, el archive que tiene no solo el bioarchive, el social archive, el med archive, el mind archive, etcétera, etcétera, según el campo de especialidad. O el REPEC que es de economía, el SSRN que es de ciencias sociales, aquí está Cielo Preprints, etcétera, etcétera. Son repositorios en que podemos recomendar el depósito de las publicaciones. Bueno, y está ILIS, que es de nuestro campo de bibliotecología y ciencias de la información. Este es un ejemplo de cómo usar Twitter. Y les recomiendo este artículo que es viejito, tiene más de 10 años, pero que tiene una perspectiva muy importante de cómo el investigador o la investigadora utiliza o puede utilizar las redes sociales. Este es un ejemplo de cómo un artículo, un número especial de Research Evaluation está publicando un artículo y en este caso la autora lo divulga y es retuiteado, revisado, repetido, reposteado por otro especialista. Entonces, Twitter es una red muy, muy utilizada, es quizá la más utilizada en este campo. Pero también hay otras, esta es academia.edu, que es muy comercial, igual que ResearchGate, y que yo que estoy ahí me manda constantemente que me mencionan, que me citan, que me dan, pero es una forma de divulgar mis publicaciones también. Estas son estadísticas que me envía academia.edu, cuál es el tráfico. Muy pobrecita yo, pero aquí tengo un pico importante, aquí otro, de cómo me han visitado, no citas, sino visitas a mis artículos. Y este es ResearchGate, que funciona también muy similar, cosecha mis publicaciones, ya no tengo yo que incluirlas solamente, y aquí es la forma en cómo yo tengo que confirmar si yo soy la autora de este artículo o no. Entonces, sí, yo soy la autora, le doy clic y me lo cosecha. Y en estos casos, toda esta información a mí me llega por correo y entonces yo entro y simplemente le doy clic. Pero el perfil del investigador sí hay que crearlo, tanto en academia.edu como en ResearchGate, como en LinkedIn. Y es importante tener que los investigadores e investigadoras tengamos esos perfiles actualizados.
Este es el ejemplo que yo les recomiendo, sobre todo a los colegas, para que revisen y observen cómo una biblioteca de una universidad australiana, que antes les mencioné, utiliza información para el investigador. Y también contiene videos que son parte de la formación de usuarios que hace la biblioteca. Y en este caso son las plataformas de las redes sociales y explica cómo se utilizan. Aquí para abajo hay más información, de manera que yo les invito a revisar esta página. Son guías y no solo en este caso que son plataformas de redes sociales, sino que, déjenme ver, no lo copié, pero tiene en el campo, aquí más abajo dice investigadores y tiene una cantidad de recursos importantes que se pueden usar. Es un ejemplo, un buen ejemplo de cómo una biblioteca universitaria está manejando las recomendaciones de ciencia abierta y en este campo el apoyo a los autores para que su investigación sea más visible. Sistemas de información bibliográfica, quizás ustedes ya los conocen, Zotero, el otro que es de Elsevier, se me olvidó el nombre, pero por ahí andaba el loguito, más conocido también, y son bastantes, pero voy a mostrarles más Zotero, puesto que es abierto, pertenece a una comunidad de investigadores y es autosostenido por esa comunidad. Tiene muchos recursos para trabajar en la elaboración de artículos científicos. No solo sirve para elaborar las referencias bibliográficas y la bibliografía final del artículo, sino también como una comunidad de autores, de manera que se puede intercambiar experiencias, información. Es importante porque a través de estos sistemas de gestión nos pueden comunicar para preguntarnos sobre la investigación, sobre cómo va. Se pueden cargar documentos. Vamos a ver cómo yo tengo aquí mi biblioteca. Es esta mi biblioteca y yo tengo aquí temas que me interesan, por ejemplo, revistas UCR y los artículos que voy recogiendo para no perder de vista esa fuente de información que me sirven en el texto que estoy escribiendo. Este es de la Universidad George Mason, como les decía, es una comunidad de investigadores que está en constante actualización y es gratuito. Esta es la versión, bueno, tiene dos versiones, la versión en línea y la versión descargable en la computadora. Esta es la versión descargable, que es un poco más tiesa, y esta es la versión en línea. La versión en línea, vean que yo tengo aquí más, porque la he usado más temas, una sobre revistas depredadoras, otras son bibliografías que tengo acá. Aquí están los artículos, aquí simplemente yo le doy clic y me envía a donde está el artículo. No tengo que estar guardando enlaces ni asuntos que son un poco más engorrosos. Y por otro lado, en la versión en línea yo puedo alimentar inmediatamente de la web algún artículo que me encontré, que me interesa o que me enviaron o que me recomendaron. Entonces yo lo cosecho a partir de Zotero. No tengo que cortar y pegar, simplemente le doy cosechar y punto. Esta también es otro aspecto importante, que es los grupos o comunidades especializadas, que en mi caso yo abrí uno de repositorios de acceso abierto, lo abrí hace mucho, y lo que hace es que que es muy pequeñito, solo tiene 11 miembros, pero
somos personas que estamos interesados en ese tema y que nos podemos comunicar para intercambiar información. Entonces, es otro uso de los gestores de referencias muy importante. Entonces, está la biblioteca, la documentación, que esto es documentación propia de Zotero, los foros y los grupos. Además de todo lo que yo pueda hacer dentro del sistema como parte de una herramienta de trabajo muy importante. Y quiero hablarles de otra herramienta rápidamente, porque ya el tiempo se nos agota, que es Credit. Credit es una herramienta avanzada que utiliza muchas editoriales científicas, académicas, muchas revistas en este momento están aplicando esta taxonomía para identificar la autoría en diferentes artículos. Hay revistas que están exigiendo que los autores sobre todo cuando son muchos autores, identifiquen dentro de las 14 tipologías que tienen, que son estas, cuál fue la participación de cada autor en cada uno de estos tipos de trabajo. Por supuesto que aquí hay que ser honestos. Esto está ligado a un comité de ética, porque todos sabemos que en algunas revistas se incluyen, en algunos artículos, perdón, se incluyen autores que no han escrito ni una coma. Entonces, ¿cómo identificar eso? ¿Cómo controlar eso? Al menos Credit funciona como el Creative Commons también. Es un aspecto de confianza, de honestidad, de trabajo transparente, para indicar, bueno, cuál fue el aporte de cada autor en este campo. Aquí terminan los 14 elementos. Ahí está el enlace donde se publicó esto, el artículo original, por si quieren revisarlo. Y es importante también como asesoría, utilizarlo como asesoría a los autores. Este webinar se va a llevar a cabo el 31 de marzo, así es que ahí está el enlace requiere inscripción y les recomiendo llevarlo. Jimena del Río es una colega experta, es embajadora de DOAG, además de otras participaciones que ella tiene. Es organizado por el Grupo Montevideo y sería más o menos a las 9 de la mañana el 31 de marzo en Costa Rica. Así es que si quieren conocer más, principalmente me dirijo a las personas editoras, les recomiendo este webinar. Mis consejos para finalizar. Bueno, primero es importante que bibliotecas principalmente, pero también, ¿por qué no las revistas? Deberían de tener una sección de carpintería de autor. Pueden utilizar cualquier otro nombre, pero es importante una atención personalizada directa a las personas investigadoras. Ese departamento o sección, o como quieran llamarlo, trabajaría fundamentalmente para asesorar, capacitar, apoyar, y ya no solo en la forma general que tradicionalmente se hace en las bibliotecas, por ejemplo, un taller sobre APA, séptima edición, el que quiera lo hace, no, un taller más personalizado o una mesa de cotrabajo, coworking, de manera que sea más aprender haciendo que una forma de yo hablo y ustedes atienden, como estoy haciéndolo en este momento. Entonces, esa instancia, esa entidad en la que los autores puedan acudir para encontrar asesoría, para elaborar sus publicaciones
y divulgar sus resultados, es algo que yo aconsejo empezar a formar. Por otro lado, la asignación de metadatos correctos y el uso de lenguajes de marcación, el uso de licencias abiertas son elementos también que deberíamos de retomar en las bibliotecas. Y hacia las revistas, la exigencia de los identificadores persistentes, tanto el ORCID como en nuestro caso el DOI, que lo paga la misma universidad, pero uno que poco usamos es el ROR, que es el de la Universidad de Costa Rica, para identificar que las revistas tengan esa identidad institucional que también es muy conveniente. Y que el ROR prácticamente se usa poco, y también a nivel de la web, pero quien quita en algún momento nos pidan que lo utilicemos porque los sistemas están cosechando a partir de esos identificadores para identificar la editorial o pertenencia institucional. Bueno, hay un manual que aquí tienen el enlace que acaba de publicar la UNESCO sobre consejos para aplicar la ciencia abierta a las universidades. Y es importante revisarlo, son 10 páginas nada más. Lamentablemente todavía no se ha traducido, está en inglés, pero hay un elemento muy importante que vamos a ver en otra de las charlas más adelante, que es cómo las universidades deberían de promover la evaluación por pares abierta y también la evaluación de la investigación de forma abierta y sostenida. Estas formas son bastante novedosas y, como decía antes, estamos en pañales en ese campo, pero es necesario si queremos tener transparencia, apertura a los resultados de la ciencia. Aquí les dejo una bibliografía. Quiero reconocer el trabajo de mi hija en este campo. Aquí está la presentación de ella por si quieren consultarles. Una presentación que hizo hace 2 años, no, hace más, al grupo de conocimiento abierto de CONARE. Y como les decía al principio, pues fue la que me llamó la atención sobre cómo un grupo de bibliotecarios y bibliotecarias estaban trabajando en este campo en una universidad estadounidense, en varias universidades, y cómo esto fue sacado a la luz de una manera bastante efectiva. Esta bibliografía está más o menos actualizada, o está actualizada, sí. Tiene algunas cosas más viejitas, pero en general tiene lo más reciente. Y hasta aquí. Muchas gracias y estoy disponible para preguntas. Gracias, doña Saray. Muy amable, muchas gracias por tan valiosa presentación y por tan amplia información. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas y tenemos varios comentarios, doña Saray. Primero que recibe cordiales saludos dentro de los mensajes que están ahí en el chat. Y también hay un comentario de Daisy con el cual me gustaría abrir el tiempo de las consultas, que también teníamos una consulta acerca de este tema. Dice, la sugerencia de que las bibliotecas puedan brindar una atención personalizada a las personas investigadoras y autoras de las instituciones es altamente necesaria y valiosa. ¿Qué corresponde con la revolución tecnológica que hemos tenido? Creo que será necesario hacerlo por áreas disciplinarias también. Sí. Ya lo voy a llamar. Perfecto. Entonces, me gustaría que tal vez usted pueda retomarnos sobre ese tema, sobre esa contribución que las bibliotecas universitarias pueden hacer para apoyar a los autores y las autoras. Disculpe, tiene el micrófono apagado, doña Saray. Listo, gracias. Definitivamente es un trabajo
que debemos hacer y que en el que hemos estado rezagados. Por eso pongo de ejemplo esta biblioteca australiana, porque su página me da mucha envidia. Los recursos que ahí tienen, que puede utilizarlo cualquier persona, están disponibles, pero eso representa un trabajo que los colegas han hecho para poder satisfacer las necesidades, sobre todo de los investigadores jóvenes, de aquellas personas que están recién graduándose de posgrado, que necesitan publicar y que perfectamente pueden buscar esa ayuda, esa asesoría en las bibliotecas. Generalmente no es lo común. ¿Por qué? Porque si no lo estamos ofreciendo es porque no nos lo demandan, pero ¿por qué no promoverlo y hacer una forma de trabajo que puede ser muy, muy útil, muy necesario? Como les mostré, la universidad está preocupada por esta situación, por las personas, en este caso las mujeres, y yo supongo que es un inicio lo que hizo el año pasado, porque sí hay mucha limitación, y esto no lo digo de ahora, desde mis épocas como docente activa, nos costaba mucho sacar tiempo para escribir. Si yo reviso mi currículum, mi lista de publicaciones, veo que hay picos en los años más recientes. ¿Por qué? Porque yo me jubilé y tenía más tiempo para publicar. Pero siendo docente activa es muy, muy difícil. Definitivamente hay una limitación importante. Y la Comisión de Régimen Académico, bueno, no la Comisión, el Consejo Universitario, fue modificando el reglamento de régimen académico para aceptar otro tipo de contribuciones académicas, no solo la publicación en revistas. Por esa razón, entonces la obra académica, la obra artística son también puntuadas, reconocidas, porque son expresiones del esfuerzo que se hace en la academia. Pero la publicación sigue siendo la más importante y quizás la más visible en este momento. Excelente, muchas gracias, doña Saray. Aquí tenemos muchas más preguntas. Adrián Murillo nos dice, bueno, saluda, muy buenos días, doña Saray. ¿Esa estructura de crédito podría ser considerada como una política de gestión editorial de acatamiento obligatorio para las revistas? Creo que sí, muchas revistas lo están aplicando. Y en el enlace que yo les dejé ahí, se puede leer cómo se aplica o con quiénes lo han estado aplicando. Yo lo que les recomiendo es participar en ese webinar de la colega esta argentina. Es organizada en Uruguay, pero ella es argentina, si no me equivoco. Y porque ella habla de ventajas y de algunas limitaciones. Habría que ver cuáles son esas limitaciones que ella presenta. Pero muchas revistas lo están aplicando y definitivamente, bueno, PLOS, por ejemplo, las revistas PLOS, Public Library of Science, tiene ciertas normas, son menos, la taxonomía es menor, no son 14 requisitos o 14 posibilidades, es 4 o 6 por ahí, pero sí exige a los autores que aclaren en cuál parte de la investigación participaron. De la investigación, no de la investigación, de la escritura. Por ejemplo, comentaba con un especialista hace unos días que ella, haciendo estadística, muchas veces le piden que haga el análisis estadístico de una muestra que tienen y entonces va a ser coautora del artículo solo porque hizo el análisis estadístico. Y esa persona me decía, bueno, yo considero que eso no es justo, porque si hace solo esa parte, no
la conceptualización del artículo de la investigación en su totalidad o del contenido de la parte experimental, pues no está contribuyendo tanto como los demás. Así es que es un asunto que se las trae, ¿verdad? Que necesita mayor discusión, pero sí yo creo que es importante que las revistas apliquen, sobre todo, insisto, cuando son artículos con muchos autores. Excelente, muchas gracias, doña Saray. También Sara Fava nos dice, ¿cuál es su opinión acerca de los gestores de referencia más sencillos? Por ejemplo, de CiteThis.Form y herramientas de Google Docs como citas. Sí, bueno, un gestor de referencias, como mostré, no solo sirven para hacer citas, para hacer las referencias bibliográficas. Tienen mucho más usos y sobre todo como redes de especialistas son muy importantes. Sin embargo, este que me menciona Sara, por cierto, muchos saludos, Sara, no lo conozco, no sé cuál es, pero perfectamente puede haber otros que solo sirvan, por ejemplo, Vivex, que solo sirven para elaborar las referencias bibliográficas. En el caso de Zotero, tiene muchas más aplicaciones y es muy útil. Yo puedo utilizarlo siempre, entrar todos los días, alimentarlo todos los días, o puedo, como hago yo, de vez en cuando. Quizás, no sé, una vez al año o cada 2 años, porque no me alcanza la vida para tanto. Pero si yo estoy en una etapa de producción científica, pues sí es muy útil en todas esas facetas que tiene. Muchas gracias. También dice Rebeca Vargas, bueno, le manda un gran abrazo y dice que esta es una gran oportunidad para darle una nueva visión a la biblioteca universitaria y ofrecer un nuevo servicio tanto a las unidades de información como a las revistas. Creo que estoy retomando el tema de la primera pregunta, ¿verdad? ¿Piensa usted que podría ser un trabajo colaborativo entre bibliotecas y revistas y cómo podríamos lograrlo? Sí, excelente idea, Rebeca. Yo creo que bueno, Rebeca también tiene el doble papel de colega bibliotecaria y editora. Y quizás ha vivido en carne propia todos estos asuntos. Con respecto a la carpintería de autor, yo creo que la Universidad de Costa Rica tiene que avanzar más en ese campo, tiene que trabajar más en colaboración para poder hacer un trabajo común, más coordinado, y que las bibliotecas aporten mayores esfuerzos. La vez pasada que alguien preguntaba sobre si las revistas podrían cobrar por publicar, yo pienso que las revistas de la Universidad de Costa Rica, pienso que este es un asunto muy delicado, porque en estos momentos muchas de las revistas, o casi todas las revistas espurias, cobran por publicar. Y cuando uno ve una revista, por ejemplo, en el caso de América Latina, que cobra por publicar, es porque pertenece a una sociedad científica, o sea, no es una universidad que la sostenga, o porque es espuria. Y en un análisis que hice yo hace 2 años, observé ese comportamiento. En cambio, lo que queremos propiciar, por ejemplo, desde Claxo, lo hemos estado promoviendo, es que se utilicen recursos compartidos. Y utilizar recursos compartidos y significa que las universidades públicas tienen muchísimos recursos que podrían trabajarse compartidamente para abaratar costos y para simplificar esfuerzos. Uno de esos son las bibliotecas, otros son los traductores, otros son las oficinas editoriales,
y etcétera, etcétera, etcétera. Pero compartir esos recursos tanto en beneficio de los autores como de las mismas revistas es una solución que a mí me parece muy viable y muy necesaria de reforzar. Claro, doña Sara, y también hablando de este tema, Ginette nos hace un comentario. Ginette Sánchez dice que, bueno, que en España está muy bien estructurado esto que usted está proponiendo, ¿verdad? Del apoyo a la investigación desde las bibliotecas y que, bueno, aquí podría ayudar a mejorar mucho la calidad de los artículos que ingresan a la revista, ¿verdad? Y lo que ella explica es que en España existe uno o dos funcionarios dedicados exclusivamente a la labor de apoyar con metadatos, perfiles de autor, aspectos de formatos de artículos, etcétera, ¿verdad? Ella nos sigue comentando acerca de este tema. Perdón, es que tenía un poco de ruido aquí, no le escuché bien la pregunta. No, no se preocupe. Ginette lo que nos habla es acerca de cómo este trabajo de apoyar a los investigadores desde las bibliotecas está muy desarrollado en España, ¿verdad? Y que podría mejorarse acá en Costa Rica. Sí, sí, exacto. Hay una organización equivalente a CONARE en España, bueno, no exactamente, pero que es una organización de universidades españolas que se llama Revium, que tiene toda una campaña sobre ciencia abierta para las universidades y tienen, exacto, Revium, gracias Ginette, tiene una buena cantidad de ideogramas que han elaborado y que los tienen disponibles en las bibliotecas. Esto es un ejemplo de qué podríamos hacer nosotros en la Universidad de Costa Rica. Simplemente con estos ideogramas o gráficos que podríamos divulgar lo que la biblioteca puede hacer a favor de los autores y autoras, de los investigadores e investigadoras. Entonces podría tratar de aplicarse o empezar por algo que es más simple. No obstante, la página de la biblioteca de esta universidad australiana que les muestro es mucho más amplia, mucho más compleja. Yo diría que podría ser un trabajo por partes que podría irse realizando, que las bibliotecas, todas las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica podrían ir trabajando por etapas. Perfecto. Gracias, doña Saray. Y por último, bueno, Alonso Picado nos menciona que el semestre pasado en el CIPTI se empezó a trabajar algunas iniciativas relacionadas con sesiones de apoyo al investigador y con un primer acercamiento a los centros de investigación, ¿verdad? Tratando de trabajar con soluciones, ¿verdad? Para estas, como unas primeras experiencias. Nos parece excelente eso. Y Ginette propone también que se podrían trabajar con revistas, ¿verdad? Hacer mesas de trabajo colaborativo. Definitivamente hay muchas ideas aquí en el camino y muchas ideas de las personas que participan. Y bueno, esta mañana le damos las gracias a doña Saray por haber participado en esta sesión, por habernos brindado tantísima información tan valiosa y muchísimas gracias, doña Saray, por su tiempo. Con mucho gusto. Jorge Polanco agregó que también incluyan a la vicerrectoría. Exacto, sí. Vamos a estar tomando notas. Sí. Bueno, con mucho gusto, fue un placer estar aquí. Nos vemos la otra semana con Fernanda Peset. Exactamente. Creo que va a ser muy útil porque ella va a hablar sobre datos de investigación, que es un tema que a veces nos confunde, nos preocupa, pero en la ciencia abierta los datos son muy, muy, muy importantes. Así es que esperamos y gracias por la atención y por las preguntas y estoy a la orden. Muchísimas gracias, doña Saray. Sí, exactamente. Les esperamos la próxima semana y quisiera compartirles la imagen
para que si gustan pueden sacarle un pantallazo, ¿verdad? Una fotografía sobre el cambio de sesión para la próxima semana. Será el jueves 30 de marzo a las 11 de la mañana. En el mismo enlace en el que nos hemos conectado todas las semanas, ese va a continuar y vamos a estar hablando de datos abiertos con la doctora Fernanda Peset, que ya doña Saray nos adelantó. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí y muy buenos días. Hasta luego. Muchas gracias.